Buenas tardes, mi nombre es Evangelina Correa Nava, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada y les voy a presentar el tema lesión térmica y nutrición. Se tratarán tres puntos: las alteraciones fisiopatológicas, las definiciones, algunas, y el abordaje nutricional. ¿Cómo se define una quemadura? Es una lesión ocasionada por alteraciones térmicas, ya sea calor o frío. Menciona 4 tipos de quemaduras y das un ejemplo de la gente que los produce. La quemadura térmica puede ser por fuego directo. Aquí vemos un incendio, por ejemplo. Puede ser por frío, cuando alguien está expuesto a temperaturas extremadamente frías. Puede ser químico, con sosa cáustica, por ejemplo, con un ácido. Radiactivas, por ejemplo, lo que sucedió en Hiroshima con la bomba atómica. Eléctrica, por una caída de un rayo, alguna descarga eléctrica. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Quemado leve se considera cuando la superficie corporal quemada es inferior al 15%. Y quemado grave cuando la superficie quemada es superior al 15%. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? El primer grado se considera epidérmica y se destruye la epidermis. En el segundo grado es dérmico superficial y hay una destrucción de la epidermis más la dermis superficial. El segundo grado dérmico profundo es la destrucción de la epidermis más la dermis. Y el tercer grado es una destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. Aquí podemos ver una imagen, cómo pueden ser este tipo de lesiones. ¿Qué es la regla de los 9? Para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación con los niños. La determinación de la superficie quemada se da por porcentajes múltiplos de 9, considerando que el 1% es la superficie considerada en el puño cerrado del paciente. Se consideran quemaduras críticas en adultos el 35%. Y en niños y adultos mayores de 60 años desde el 25%. Aquí tenemos una tabla de cuáles son los puntos por las partes del cuerpo dañadas. La cabeza y el cuello, el 9%. El tronco anterior, 18%. Tronco posterior, 18%. Genitales y perine, 1%. Brazos, 9% cada uno. Piernas, 18% cada uno. Ese es el caso de los adultos. En el caso de los niños, hay una suma del cuello anterior más 1% y el cuello posterior más 1%, brazo anterior 2% por cada brazo, brazo posterior 2% por cada brazo, la palma de la mano 1.5% cada una, la parte posterior 1.5% cada una, los pies 1.75 por cada frente de pie y 1.75 por cada parte posterior del pie. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la lesión térmica? Se incrementa el gasto energético en reposo, alteraciones que se mantienen durante meses desde la lesión inicial y que presentan una relación directa con la superficie total quemada. Hay pérdida de macronutrientes y micronutrientes, elementos traza, como las vitaminas, por la superficie quemada y por el estrés general, generando desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo así la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y la muerte.
El balance negativo de micronutrientes antioxidantes favorece el estrés oxidativo, manteniendo la respuesta inflamatoria sistémica y la disfunción mitocondrial. ¿Cuál es el déficit energético y proteico en el paciente quemado? El déficit energético del paciente quemado es de 1,251 más o menos 742 contra 861 más o menos 607. El proteico 67 más o menos 42 veces con 42 contra 44 más o menos 39 gramos por día. La diferencia en pacientes en recuperación y pacientes que fallecen. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en pacientes quemados? El incremento en la tasa metabólica basal es hasta del 40%, por encima de los valores normales, y que prevalece a través del tiempo con un gasto basal aumentado del 30% aún después de 2 años de la lesión. Esto asociado a un incremento de la termogénesis mantenida por todo este tiempo. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa y el resto a la termogénesis. En el paciente quemado crítico se invierte esta relación, siendo 1/3 de la respiración mitocondrial se acopla a la fosforilación oxidativa y los 2/3 restantes a la producción de termogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía se pierde en calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, hiperlactatemia de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? El aumento de tasa de oxidación y producción de glucosa generan hiperglucemia. Un mayor de 180 miligramos por decilitro. Y hiperlactatemia, que es un incremento del lactato en sangre derivado de la disminución de la fosforilación oxidativa por una situación sostenida de estrés oxidativo. La lesión térmica induce estrés en el retículo endoplásmico de piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado a la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? En respuesta al hipercatabolismo se disminuye el aporte de insulina exógena y desvía el balance entre síntesis y proteólisis en el músculo esquelético, generando una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos con una pérdida de masa magra corporal de 20 a 25%. La insulina media la captación de glucosa por los adipocitos y el músculo esquelético e inhibe la glucogénesis hepática, así como también modula la producción y liberación de las citoquinas proinflamatorias y la expresión de las moléculas de adhesión, que son las que se encargan de la recuperación. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? La pérdida de nitrógeno es de 20 a 25 gramos por día, superando en ocasiones 2 gramos de nitrógeno por kilogramo al día y supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana, generando una depresión proteica aguda que se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión y mayor incidencia de infección. 5 alteraciones fisiopatológicas de los lípidos. Movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Incremento en niveles de catecolaminas, glucagón y adenocortrofina. Alteración del perfil de ácidos grasos. Aumento de hiperoxidación por aumento de persistencia de glicerol. Descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica: el cobre, el selenio, el zinc, eliminados por excreción urinaria y por las áreas quemadas, y la fuga capilar secundaria a la inflamación sistémica que genera una redistribución de los elementos traza: boro, bromo, hierro, yodo, disminuyendo la capacidad antioxidante y afectando los mecanismos de reparación tisular, presentando una deficiencia en las vitaminas A, C, D y E.
¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada en el paciente con lesión térmica? De acuerdo a diversas instituciones especializadas en atención en medicina crítica, recomiendan la nutrición enteral. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Iniciación precoz, esto es en las primeras 24 horas, un máximo de 48 horas. Se asocia a una disminución de la estancia en la unidad de cuidados intensivos, reducción de infecciones de heridas. Se ha demostrado que incluso en las primeras 6-12 horas se puede modular mejor la respuesta hipermetabólica. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia de nutrición aplicada precozmente. Reducción de la tasa de infecciones de heridas. Disminución de tiempos de ventilación mecánica. Mantiene la integridad de la barra intestinal y la motilidad. Disminución de niveles de catecolaminas, cortisol, glucagón y aumento de producción de inmunoglobulinas. ¿Cuál puede ser la contraindicación de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Puede producir disfunción gastrointestinal secundario, desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente un síndrome compartimental abdominal. En este caso de disfunción intestinal se indica la vía parenteral con una emulsión lipídica, probando una que contenga aceite de oliva, ya que se ha demostrado que genera menos alteraciones hepáticas. Aquí vemos una bolsa donde con las soluciones para la nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación más adecuada para el cálculo energético en paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? En diferentes literaturas llegaron al acuerdo que la mejor ecuación es la de Toronto, que este resultado se aproxima a calorimetría indirecta, esto es cuando se hace la medición por máquinas especializadas. El requerimiento energético estimado, esta es la fórmula de menos 4.343 más un factor de 10,5 por el porcentaje de superficie corporal quemada, más el factor 0.23 por ingesta calórica, más el factor 0.84 por el resultado de la energía basal por la fórmula de Harris-Bennett, más 114 por temperatura rectal en grados centígrados, menos 4,5 por día por postquemadura. Y en niños se utiliza la fórmula de Schofield y depende de la edad, del género y de la edad. De 3 a 10 es una fórmula y de 10 a 18 años otra fórmula. Para los hombres de 3 a 10 es 19,6 por peso más 130,3 por talla más 414,9. En el femenino es 16,97 por peso más 161,8 por talla más 371,2. Masculino de 10 a 18 años, 16,25 por peso, más 137,2 por talla, más 515,5. En el femenino, de 18 a 18 años, 8,365 por peso, más 465 por talla, más 200. Donde P es igual al peso y T es igual a la talla. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? Los carbohidratos del 45 al 50%, el máximo de acuerdo al paciente sería de 4 a 6 gramos por kilogramo al día. De lípidos, menor a 30%, y los gramos por kilogramo por día es de 1 a 1,5. Proteínas menores del 20 a 25% y los gramos por día serían 1,5, 2. ¿Cuáles